Jóvenes, muy buenos días. Vamos a realizar un nuevo tema del área matemática y el tema que vamos a realizar hoy se trata sobre tabla de distribución de frecuencias. Entonces nosotros vamos a organizar nuestros datos que vamos a tomar en una tabla de distribución de frecuencias. Para eso vamos a abrir nuestro material. Entonces, el tema de hoy es tabla de distribución de frecuencias. A ver, ¿dónde vamos a utilizar esto? Generalmente nosotros vamos a organizar nuestros datos. Ustedes en la imagen que ve se ha realizado un censo en el año 2017 y las respuestas han sido los siguientes, ¿no? ¿Le parece que el censo 2017 fue un éxito? Ahí tenemos datos, ¿no? En el cual personas han respondido con sí les parece, han respondido con no les parece que fue un éxito, otras personas han respondido no saben. Entonces, esos datos que nosotros hemos tomado de una encuesta lo vamos a organizar. Pero para tener más detalladamente de cómo vamos a organizar estas tablas, vamos a recordar conceptos previos. A ver, la estadística, ¿no? ¿Qué es la estadística? Lo que está resaltado con amarillo es una ciencia que brinda un conjunto de métodos, ¿no? Pero ¿para qué me sirven ese conjunto de métodos? Para recolectar, organizar e interpretar datos, ¿no? Y de esta manera, ¿para qué? Para sacar una conclusión que nos permita tomar una buena decisión. Entonces, en pocas palabras, estadística es la ciencia que brinda un conjunto de métodos para recolectar, organizar e interpretar los datos, ¿no? Mediante gráficas, ¿no? Ustedes conocen la gráfica de barras, la gráfica circular, la gráfica poligonal, ¿no? Ustedes lo han hecho en grados inferiores. Sigamos a ver, ¿qué es población? ¿Qué es población y muestra? Población es un conjunto de personas, objetos que tienen alguna característica en común. Por ejemplo, todos los alumnos de un colegio. Nosotros podemos tomar como población el conjunto de los alumnos del colegio, ¿no? Ahora, ¿qué es una muestra? Es una parte de la población. Entonces nosotros podemos tomar los alumnos del primer grado de secundaria de nuestro colegio, ¿no? Entonces la muestra es un subconjunto de la población. Uy, ahora, ¿qué es la muestra? Claro, la muestra es un subconjunto de la población. Ahora, ¿qué es una variable estadística? Es la característica de la población que se estudia o investiga, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Podemos tomar la variable estadística, los alumnos que utilizan los medios de comunicación, ¿no? En las clases virtuales, ¿no? Puede ser por Facebook, puede ser por Messenger, puede ser por WhatsApp o puede ser en este caso por Classroom. Entonces ya hemos quedado claro que es la estadística, que es una ciencia que brinda un conjunto de métodos, que es la población, el conjunto de personas y que es la muestra, un subconjunto de nuestra población. Sigamos. A ver, vamos con el ejemplo anterior, ¿no? Y vamos a distribuirlo en nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, acá los datos tomados fueron sobre qué les pareció el censo del año 2017, ¿no? Y estas son las respuestas. Entonces, la respuesta que hemos obtenido según estos datos es sí, es no y es no sabe. Hemos hecho el conteo, ¿no? ¿Cuántos respondieron que sí les pareció un éxito? Serían acá 16 personas y eso se llama la frecuencia. ¿Cuántos respondieron no les pareció un éxito? 14 y eso sería la frecuencia. ¿Cuántos respondieron no saben si es que fue un éxito o no? Fueron 10. Esa columna se llama la columna de frecuencia, son los datos que se repiten de cada respuesta. Ahora, la frecuencia relativa que viene a ser, ¿no? Acá sabemos que los que respondieron sí fueron 40%, los que respondieron no fueron 35% y los que respondieron no saben 25%. Más adelante vamos a explicar de dónde salen estos valores, pero un adelanto: se divide la frecuencia entre el total de datos, ¿no? En este caso nuestro total de datos sería, si sumamos 6 más 14, sería 30 más 10,
40. Entonces, para obtener 40% hemos tenido que dividir 16 entre 40. Y esta respuesta lo multiplico por 100%. Más adelante vamos a explicar cómo se saca el porcentaje. Ahora, la tabla de distribución de frecuencias sin intervalos es una tabla resumen donde se indican los datos con sus respectivas frecuencias. Se emplea para pocos datos. Cuando yo voy a aplicar esta tabla de distribución de frecuencias sin intervalos, cuando tenga pocos datos. Acá solo tengo 3 datos, ¿no? Aplico esto. A ver, esta frecuencia se le conoce como frecuencia absoluta simple. Desde ahora, ¿cómo se va a llamar? Frecuencia absoluta simple. Es la cantidad de veces que se repite un dato, ¿no? Se cumple que al sumar todos estos datos, que me da el número de datos, ¿no? Acá está el ejemplo, ¿no? Está sumando la frecuencia 1, está sumando la frecuencia 2 y está sumando la frecuencia 3, y eso que me va a obtener el número de datos. Ahora, esta H sub I, ¿qué nombre toma ahora? Frecuencia relativa simple. ¿Qué es lo que me indica? Es la razón entre la frecuencia absoluta simple y el número de datos, ¿no? Entonces, para hallar la frecuencia relativa simple, primeramente divido mi frecuencia absoluta simple entre el número de datos, ¿no? Si quiero hallar la frecuencia H3, que vendría a ser las personas que no saben que tendría que dividir, mi frecuencia absoluta simple, que sería 10, y lo tendría que dividir entre el número de datos. Entonces hemos reconocido que hay dos tipos para tabla de distribución de frecuencias en intervalos, ¿no? La frecuencia absoluta simple y la frecuencia relativa. Ya ahorita vamos a explicar más detalladamente. A ver, vayamos a los ejemplos. Acá está más explícitamente. Dice, mira, al encuestar a 20 alumnos sobre sus preferencias por ciertas redes sociales, que fueron Facebook, Messenger, WhatsApp, se obtuvo los resultados, ¿no? Acá tengo una toma de datos, ¿no? Los que prefieren Facebook, que lo hemos representado con la letra F, Messenger con la letra M mayúscula y WhatsApp con la letra W. Entonces hemos construido nuestra tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Entonces acá ponemos las redes sociales, que vendría a ser mi variable, ¿no? Cualitativa. Entonces acá vendría a ser Facebook, Messenger, WhatsApp y acá el total. Hecho el conteo, ¿no? ¿Cuántos prefieren Facebook? Son 7, ¿no? Entonces sería acá lo que está con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos prefieren Messenger? Son 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y los que sean WhatsApp, el resto, ¿no? Esta se llama la frecuencia absoluta simple. ¿Y cómo calculo el número de datos? Tengo que sumar, ¿no? 7 más 5 sería 12, más 8, 20. Este es el número de datos. ¿Cómo se llamaba? La frecuencia relativa, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a hallar esto? ¿Qué está haciendo? La primera frecuencia divide entre 20. ¿Y eso cuánto me da? 0,35. ¿Cómo hallo esta frecuencia relativa? Esta frecuencia, que es los que es para Messenger, divido entre 20 y me da 0,25. ¿Y cómo hallo esto? Los de WhatsApp, que vendrían a ser 8 su frecuencia, lo divido entre el número de datos y me da 0,40. Una reglita práctica. ¿Cómo sé que estos datos están correctos? Que al sumar esto siempre tiene que darme la unidad. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior estaba acá con porcentaje? Entonces acá ya está explicado. ¿Qué hago para hallar el porcentaje? Cada frecuencia relativa, ¿por cuánto lo multiplico? Por 100%. 0,35 por 100 me da 35%. 0,25 por 100 me da 25%. 0,40 por 100 me da 40%. Y al sumar, ¿cuánto me va a dar? 100%. Entonces, en esta tabla ya está más explícitamente, ¿no? Pasemos al siguiente ejercicio. Ahora, tabla de distribución de frecuencias con intervalos. El otro ejemplo anterior era sin intervalos. A ver, esto se va a emplear cuando tenga muchos datos, ¿no? ¿No? La otra tabla de distribución sin intervalos será para pocos datos. Esta tabla de distribución de frecuencia con intervalos es para muchos datos. Veamos el ejemplo. Antes de comprar instrumentos musicales para la banda de un colegio, el director hizo una encuesta a 40 padres de familia. ¿Con cuánto dinero podrían colaborar? Los resultados en soles fueron los siguientes, ¿no? Los que podían colaborar con 40 soles, 30 soles, 12 soles. Si se dan cuenta, acá hay valores diferentes. Tengo mucho más datos, entonces tengo que construir este tipo de tabla. Vamos a la solución. A ver, primero lo que tengo que hallar es el tamaño de la muestra, ¿no?
el tamaño de la muestra. En este caso tengo 40 datos tomados, por lo tanto mi tamaño de la muestra sería ¿cuánto? 40. Luego que tengo que hallar el rango o alcance. Para hallar el rango yo tengo que hallar mi valor mayor, que en este caso sería 50 y 55. Y tengo que hallar mi menor valor, que en este caso sería 5. Ahora, para hallar el rango, si es que nos vamos a esa tablita que nos ayuda, ¿cómo se halla el rango? En el inciso 4, el dato mayor menos el dato menor. Por eso estoy restando el dato mayor menos el dato menor y el rango es 50. Entonces yo ya tengo el rango 50. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a hallar el intervalo de clase. Los datos los agrupamos en intervalos convenientes, ¿no? Llamados intervalos de clase. Ahora, como el rango yo ya conozco que me sale 50 y el número de intervalos que vamos a tomar en este caso son 5, entonces ¿cuánto vendría a ser mi ancho de clase? 10. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere con este ancho de clase. Vayamos a la siguiente diapositiva. El ancho de clase viene a ser este, ¿no? ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior el dato menor era 5 y el dato mayor era 55? Y el ancho de clase viene a ser 10 y tengo 5 intervalos. Acá están los 5 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5. Y como el ancho de clase me salió 10, tiene que aumentar de 10 en 10. Entonces 5 más 10, 15. Entonces sería acá cerrado en 5, abierto en 15. Ahora, este dato se repite acá, cerrado en 15. Como el ancho de clase era 10, 15 más 10, 25. Y acá estaría abierto, ¿no? Y acá estaría abierto. Y este valor se repite acá, cerrado en 25 y abierto en 35. 25 más 10, 35. Y así, ¿no? Cerrado en 35, abierto en 45, porque va aumentando de 10 en 10. Cerrado en 45, abierto en 55. Ahora, ¿cómo se halla la marca de clase? ¿Se acuerdan que la marca de clase, cómo se halla? Este que viene a ser límite inferior y este que viene a ser límite superior. Y lo vamos a dividir entre 2. Entonces acá hemos hecho, ¿no? Acá hay un ejemplo para este intervalo. 5 más 15 sería 20, entre 2, 10. La marca de clase sería 10 para este. 15 más 25 sería 40, entre 2, 20. Y así he hecho para hallar también este, ¿no? 25 más 35, 60, entre 2, 30. 35 más 45, 80, entre 2, 40. 45 más 55, 100, entre 2, 50. Luego se ha hecho el conteo, ¿no? El conteo, ¿no? Y ya que hemos obtenido que los que han pagado de 5 a 15 soles han sido 6 personas. Los que han pagado de 15 a 25 han sido 8 personas. Los que han pagado de 25 a 35 soles, 15. De 35 a 45, 6. De 45 a 55, 5. Al sumar yo quiero saber el total de datos. Por lo tanto, sumando todas las frecuencias, me ha salido 40. Y esto ya lo hemos explicado, ¿no? Para hallar la frecuencia relativa, ¿qué hago? Divido 6 entre 40, me sale este valor. 8 entre 40 me sale 0,2. 15 entre 40 me sale 0,375. 6 entre 40, 0,175. Y 5 entre 40, 0,125. ¿No? Ahora, algunos ejemplos resueltos, ¿no? Dice, la tabla muestra el resultado de una encuesta a un conjunto de alumnos sobre cómo se trasladan de su casa, ¿no? Los que viajan en autobús son 10 alumnos, los que se van caminando 8 alumnos, los que se van en movilidad escolar 12 alumnos, los que se van en auto 4 alumnos, los que se van en otro medio de transporte 6 alumnos. Ya saben que para hallar el número de datos simplemente sumo la frecuencia absoluta, que en este caso viene a ser 40. ¿Qué me piden hallar? El tamaño de la muestra. Entonces el tamaño de la muestra ya lo hallamos, ¿no? Sumamos, ¿no? Todos los valores. 10, 8, 12, 4 y 6. Y al sumar esto me sale 40. Me piden la frecuencia relativa de los que se trasladan con movilidad escolar, la frecuencia relativa. Entonces aplicamos esto, ¿no? Frecuencia relativa es la frecuencia simple entre el número de datos. Como me piden en la movilidad escolar, la frecuencia relativa, en este caso, ¿cuánto valdría? 12. ¿Y cuánto es el número de datos? 40. Al dividir 2 entre 40, ¿cuánto me da? 0,30. Ya estaría la pregunta 2 resuelta. ¿Qué porcentaje toman autobús? En autobús, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hallar? Primeramente la frecuencia relativa. Y como me piden el porcentaje, lo multiplico 100%. En autobús su frecuencia absoluta vendría a ser 10. El número de datos 40. Y lo multiplico por 100%.
¿Y eso cuánto me daría, jóvenes? 25%, ¿no? Entonces, estos son los ejercicios con tabla de distribución de frecuencias. A ver, vayamos a este ejemplito más, que me piden más cositas, ¿no? Me dan esta tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Entonces me piden el peso de 50 niños atendidos en un centro de salud, ¿no? Algunos datos no están completos, pero me están dando que este tiene 4 intervalos. Me están dando la frecuencia absoluta, simple en algunos casos, y la frecuencia relativa. ¿Qué me piden calcular acá? Calcular el ancho de clase. No. Para calcular el ancho de clase, ¿cómo yo lo voy a hallar? Primero voy a hallar mi rango, ¿no? Mi dato mayor vendría a ser 20 y mi dato menor vendría a ser 0. Entonces el rango es el dato mayor menos el dato menor. En este caso, ¿cuánto me sale? 20 mi rango. Ahora, el ancho, ¿cómo se va a hallar? Yo tengo que dividir el rango entre el número de intervalos. El rango ya lo hallé, vendría a ser 20. El número de intervalos de mi tabla sale 4. Entonces, 20 entre 4 me da 5, ¿no? Entonces, mi ancho de clase vale 5. Determinar los intervalos de clase. Entonces, ¿cómo yo haría? Como mi ancho de clase es 5, va a aumentar de 5 en 5. Entonces, mi primer intervalo sería de 0 a 5, está presente acá. El otro sería de 5 a 10, está presente acá. El otro sería de 10 a 15, está presente acá. Y el otro sería de 15 a 20, está presente acá. Entonces, ya tengo acá mi respuesta número 2. Entonces, acá ya le he complementado. Ahora, para ya la marca de clase, simplemente sumo, ¿no? 0 más 5, 5 entre 2, 2,5. 5 más 10, 15 entre 2, 7,5. 10 más 15, 25 entre 2, 12,5. 15 más 20, 35 entre 2, 17,5. Ya tengo acá mi marca de clase. Ahora, ¿cómo hallar estos datitos de acá? Entonces, esto lo vamos a hallar de acá ya. A ver, con este dato. No voy a hallar este dato acá, la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa es la frecuencia entre el número de datos. Pero como la frecuencia vale 10, reemplazo acá 10 entre 50 sería 0,20. Entonces, este dato ya lo he puesto acá. Con este dato, ahora me dan que la frecuencia relativa es 0,36. Reemplazamos acá. Yo quiero hallar la frecuencia 2 sobre 50. De 50 pasa, si está dividiendo, pasa multiplicando. 0,36 por 50 me da 18. Entonces la frecuencia 2 vendría a ser 18. Está acá. Con este dato es similar al anterior. La frecuencia relativa me dice que es 0,30. La frecuencia 3 no conozco, pero el número de datos es 50. Pasa multiplicando 0,3 por 50, 15. Y este sería 15 acá. Por lo tanto, ya tendría esto, ¿no? Entonces, conociendo esto, ya podría hallar lo demás, ¿no? ¿No? Dividir 10 entre 50, 0,20, ¿no? 18 entre 50, 0,36. 15 entre 50, 0,30. Entonces, alumnos, con eso sería todo. Ahora solo queda desarrollar la actividad de clase en la hora correspondiente y la actividad domiciliaria para la próxima clase. Conmigo sería todo. Hasta una próxima clase. Gracias.